Sobre esto saludamos precisamente al presidente de esa comisión investigadora del caso Audios y diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Ivo, gusto poder saludarte. Estamos acá desde Canela, recorriendo el territorio, pero siempre pudiendo conversar de estos temas importantes. Así es. Oiga, ¿qué le parecieron las razones que dieron desde la Corte Suprema para restarse de participar de la comisión investigadora? Nosotros lamentamos que la Corte Suprema no haya aceptado esta invitación que hicimos para que ellos pudiesen contribuir al trabajo que estamos desarrollando en la comisión investigadora. Hoy día estamos en presencia de una grave situación que está poniendo en jaque la credibilidad de nuestras instituciones. Hemos ido sabiendo cómo se han puesto hoy día en cuestión instituciones tan relevantes como el Servicio de Impuesto Interno, luego la Policía de Investigaciones, y hoy día vemos un verdadero escándalo que se ha destapado en el Poder Judicial. Estamos en presencia de una situación que afecta a nuestra institucionalidad de una manera muy grave. Se reconoce por parte de los mismos de Corte Suprema en este mismo comunicado donde declinaron participar en la comisión investigadora, diputado, que existen espacios de opacidad que se dice en lo que tiene que ver con los nombramientos, con los funcionamientos también. Dicen que han trabajado para que esto pueda mejorar. ¿Usted hacia dónde cree que se debe apuntar precisamente? A mi juicio hay un tema que es extremadamente relevante y que no se ha puesto el foco. Hoy día no hay ningún mecanismo que pueda resistir el hecho de la influencia de terceros actores como estos abogados que actúan como lobistas dentro del Poder Judicial para los nombramientos de los jueces. Acá si nosotros modificamos el mecanismo de designación de los jueces y no ponemos control en el lobby que ejercen los abogados, lo único que va a suceder es que los abogados que hacían antes lobby en el Senado para la designación, ahora lo van a hacer en la nueva institución que se designe para poder nombrar a los magistrados. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que un abogado no puede participar en la designación de un magistrado, y no lo puede hacer porque después ese mismo abogado va a tener que enfrentar un juicio donde ese magistrado que ha llegado a ese puesto gracias a la influencia y a las gestiones que hizo ese abogado, va a tener que decidir en una causa donde ese abogado va a representar una parte. Yo me imagino lo que debe estar sintiendo todas las personas que les ha tenido que tocar enfrentar al señor Hermosilla en tribunales después de que han visto que el señor Hermosilla contaba en los juicios con informaciones secretas que le entregaba la Policía de Investigaciones y que además tenía una red de jueces, algunos de los que declaran que todas las mañanas le enviaban poemas, imagínense. Entonces, hablamos de situaciones que no pueden ser normalizadas. O sea, un abogado que no puede influir en el nombramiento de un juez que después va a tener que revisar una causa en la cual participa ese abogado que influyó en el nombramiento. Yo quiero decir bien responsablemente, ¿sí? En Chile el lobby está regulado para los casos empresariales. En la gran mayoría de los casos el lobby es remunerado. Cuando no conozco ningún lobista que trabaje gratuitamente. Entonces la pregunta de fondo que tenemos que hacernos en este caso es, ¿el señor Hermosilla fue remunerado? Si no fue remunerado, ¿de qué manera se le pagó al señor Hermosilla, más allá de los poemas que recibía por parte de los magistrados? ¿Tuvo algún tipo de retribución el señor Hermosilla respecto de las gestiones que hacía? ¿Tenían algo que ver esas retribuciones con los fallos judiciales que se emitían, con las informaciones que salían del Poder Judicial? Ese es el real tema de fondo que nosotros tenemos que afrontar desde el Poder Legislativo. Desprendo de sus palabras, diputado, que habría que revisar los fallos de estos jueces que están en cuestión en estos momentos, Jean-Pierre Matus y Antonio Ulloa. Yo creo que efectivamente hay que revisar si ellos tuvieron algún proceso judicial
que les haya tocado fallar donde el señor Hermosilla haya sido parte. Y creo que además la investigación tiene que ampliarse para saber si hay más gente que pudiese haber participado de estas situaciones. El caso Hermosilla en términos generales es una caja de Pandora. Y es una caja de Pandora donde recién estamos empezando a conocer situaciones. Hay 770.000 páginas de chats del señor Hermosilla con más de 1.000 personas que él mismo ha declarado casi en tono amenazante en los tribunales. Oiga, diputado, en ese sentido usted comparte que acá hay una red de corrupción, de cuello y corbata, de martillo, podríamos decir ahora también. Evidentemente, el caso Hermosilla hay una red de corrupción. Hemos visto desde el primer minuto cómo el propio señor Hermosilla, este caso parte con el señor Hermosilla diciendo que él en el pasado, ellos han entregado dinero a otras personas en el Servicio de Impuestos Internos para poder obtener rebajas de impuestos. Luego nosotros vimos cuando hoy día el general de la policía, el ex general de la Policía de Investigaciones, le entregaba información reservada de causas secretas al señor Hermosilla, y ahora estamos viendo cómo el señor Hermosilla además participaba en la designación de jueces, jueces que declaran en la prensa y dicen que ellos no les quedaba más que hacerle un besamanos. Entonces hablamos de situaciones extremadamente complejas y si estas situaciones no se pueden catalogar como corrupción, yo no sé qué más podría ser catalogado como corrupción. Hasta el momento, diputado, ¿a quiénes se le ha cursado invitación para poder asistir a la comisión investigadora y efectivamente de estas personas quiénes han respondido? No, nosotros hemos hecho un trabajo en donde hemos citado al director de Impuestos Internos, quien ha concurrido, han estado los sindicatos del Servicio de Impuestos Internos presentes, la CMF estuvo presente también en la comisión respecto a esta primera arista que se abrió del caso Hermosilla. Posteriormente invitamos a la ministra del Interior justamente para que pudiese ella darnos cuenta respecto de las actuaciones que se están llevando en el ministerio para evitar situaciones como las acontecía con el exdirector de la Policía de Investigaciones. Y cursamos esta invitación al Poder Judicial antes incluso que supiéramos la información que reveló CIPER de las influencias del señor Hermosilla en el Poder Judicial, porque sospechábamos justamente que las redes del señor Hermosilla podían llegar al Poder Judicial, sospechas que luego fueron confirmadas. Invitamos también al señor Chadwick, porque el señor Chadwick acá también tiene que dar muchas explicaciones. Él recibía información secreta que entregaba la Policía de Investigaciones respecto de causas que involucraban a altos personeros como el expresidente Piñera. ¿Él respondió? ¿Qué hacía el señor Chadwick con esa información? ¿A quién le entregaba él esa información? Son preguntas que deben aclararse. El señor Chadwick no ha respondido respecto de la invitación, él no tiene la obligación legal de asistir. Yo creo que es parte de las situaciones que deben modificarse en las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados para que algunas personas estén obligadas a asistir. Y nosotros creemos que es importante esto que dice la UDI respecto a Chadwick, es escandaloso, que aquí se está politizando el caso. ¿Cómo se va a estar politizando el caso si nosotros estamos hablando de hechos concretos, no de opiniones políticas respecto al señor Chadwick? Al señor Chadwick no se le nombra a propósito de que a uno le caiga mal, al señor Chadwick se le nombra a propósito de que está en conversaciones que han sido reveladas en donde se le entregaba información secreta de la Policía de Investigaciones respecto de causas criminales de personas como el expresidente Piñera, el señor Guevara, el señor Torrealba, el caso de Dominga, el caso de Enjoy. Entonces, nos parece que son situaciones que son muy complejas. Lo cambio de tema, diputado, quiero saber acerca de lo que va a ser la votación para la mesa de la Cámara. Porque ha existido harto debate en torno a lo que podría suceder teniendo en cuenta el antecedente del Senado y sobre todo después de declaraciones el día de ayer por parte de la Unión Demócrata Independiente y también desde Renovación Nacional. El diputado Coloma decía que ellos iban a hacer
todo lo posible porque el Partido Comunista no asuma en la testera. ¿Se puede producir un quiebre al interior de la Cámara de Diputados y cuánto esto podría afectar efectivamente al gobierno en el sentido de poder sacar adelante las reformas que necesita? Nosotros hace un año construimos un acuerdo administrativo con fuerzas políticas como Demócrata y el PDG. Nosotros lo que esperamos es que se cumplan los acuerdos que se suscribieron. Yo creo que en la vida la palabra es extremadamente relevante. La palabra puede perder todo el capital que tiene, económico, todo el capital de vida que ha juntado, pero la palabra es lo único que uno mantiene, es la confianza que podemos tener las personas al momento de cerrar un acuerdo. Incluso Demócrata firmó un acuerdo por escrito, ojo. Yo espero que esto pueda avanzar, las conversaciones están siendo lideradas por los jefes de bancada, en el caso nuestro por el diputado Daniel Melo, y esperamos que podamos tener un buen puerto justamente para que podamos tener desde el oficialismo la presidencia de la Cámara y yo no veo problemas que esto sea alguien del Partido Comunista. Sería ilógico pensar que alguien que por el solo hecho de militar en un partido no podría ocupar un espacio político. ¿Y usted esperaría que el gobierno cumpla un rol distinto al que tuvo en la elección de la presidencia de la mesa del Senado? No, el gobierno hace su trabajo y esta es sin duda que apoya, pero esta es una decisión de un poder autónomo como es la Cámara de Diputados y en ese sentido las conversaciones se están llevando entre las distintas bancadas. Lo cambio de tema nuevamente, hemos hablado todo el día acerca de la situación del general Yáñez, porque muy temprano en la mañana afirmó que él va a seguir en su cargo hasta el último minuto, va a seguir firme trabajando en la dirección de Carabineros. Para usted, ¿cómo evalúa esta situación? Hoy día el subsecretario Monsalve le entregó una especie de algo que fue leído como un respaldo al general Yáñez. Mire, yo creo que el general Yáñez en términos generales ha desarrollado un buen trabajo. Y eso hay que reconocerlo. Ahora, es complejo para el país que el general Yáñez sea formalizado y que continúe en su cargo, fundamentalmente por las relaciones que él va a tener que tener con distintos órganos que van a estar a cargo de la investigación, y en segundo término porque claramente su parte importante de su energía mental, podríamos decirlo así, va a estar destinado justamente a poder superar una situación procesal que va a tener que abordar. Es por eso que claramente es complejo que él continúe, si él es formalizado, que él continúe al mando de una institución que va a requerir todas las energías puestas justamente para poder sacar adelante la tarea de la lucha en contra del crimen. Y en ese sentido, en el caso de que se llegara a postergar la audiencia de formalización a través de alguna estrategia legal, ¿para usted no habría problema que siguiera ahí? ¿Esto no desviaría la atención? ¿Esto no se aplicaría a este punto de inflexión? No, idealmente el general Yáñez debería centrar sus fuerzas en poder abocarse al proceso judicial que va a tener que afrontar. Eso creo que sería lo correcto. Escuchó a la alcaldesa Evelyn Matei el día de hoy, diputado, cuestionando la posibilidad de que las elecciones sean en 2 días, en esta propuesta del CERVEL, que va a ser estudiada, por supuesto, en el Congreso. Vamos a ver si es que el 26 y 27 de octubre se desarrollan las elecciones a través de lo que se decía en el Parlamento, pero plantear la posibilidad de que se podría generar un fraude, que sería casi inevitable la posibilidad de un fraude si es que las elecciones sean en 2 días. No, yo creo que eso no es así. Recordemos que los recintos electorales son resguardados por efectivos militares. Ya tuvimos una elección, ojo, en 2 días y no aconteció lo que se especula que pudiese suceder. Nosotros tenemos que buscar las fórmulas para poder hacer expedita la votación en ese día, porque tenemos un problema, que vamos a tener 4 papeletas, algunas de ellas con cientos de candidatos, y la gente no va a tener un proceso rápido de voto. Y lo que no nos puede pasar es que ese día tengamos colapso en la votación, tengamos adultos mayores haciendo filas eternas para poder votar. Y por lo mismo nosotros creemos que tienen que buscarse los mecanismos. Pueden ser 2 días, es una salida razonable. También pudiese ser que se extienda el periodo
de votación hasta las 10 de la noche, por ejemplo, o que se abran más recintos de votación. Pero tenemos que tener la capacidad de entender que adelantarnos al problema para que el día de las votaciones la noticia no sea el colapso de los recintos de votación. Si es evidente que eso va a pasar, entonces desconocer esa situación nos parece que no es darse cuenta del problema que podemos tener el día de la votación. Por último, diputado, le quería preguntar por esta declaración que entregó la ministra del Interior, Carolina Toa, en una radio el día de hoy, diciendo que si bien está enfocada en lo que es su trabajo como ministra del Interior, ya habrá tiempo para hablar de la posibilidad de ser una carta presidenciable. Quizás es la primera vez que ella lo dice de esta forma, en la que podemos leer un poco más quizás lo que podrían ser sus intenciones al futuro. ¿Usted cómo lee esto? ¿Cree que es muy apresurado? Yo creo que aún falta mucho tiempo para las elecciones presidenciales y a veces hay que calmar la ansiedad. Recordemos que en la última elección presidencial, largo tiempo las encuestas, la lucha era entre Jadwe y Lavín y finalmente aconteció que ninguno de los dos ni siquiera llegó a la papeleta. Las elecciones hoy día son de mucha rapidez, pueden surgir candidatos que ni siquiera están en la retina de nosotros hoy día. Por lo cual nos parece claramente correcto cuando la ministra señala que no es tiempo hoy día de hablar de candidaturas presidenciales, y aquellos que andan en campaña presidencial sería bueno recomendarles que también piensen un poco que hay muchos problemas hoy día presentes como para andar en campaña de algo que va a suceder prácticamente en 18 meses más. Daniel Manuteri, diputado del Partido Socialista, presidente también de la Comisión Investigadora del caso Audios. Muchísimas gracias por haber conversado esta tarde con nosotros. Que esté muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes.